Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Ofelia Gómez Rangel. Soy licenciada en Derecho y actualmente me encuentro impartiendo algunas asignaturas en la Universidad Felipe Villanueva en el campus Ojo de Agua. Dentro de esas asignaturas que me encuentro impartiendo está Introducción al Estudio del Derecho. Y bueno, precisamente esa asignatura es el material didáctico del día de hoy. Y vamos a ver la primera unidad, que es titulada Fundamentos del Derecho. Y los subtemas son tres. El primero es Importancia y trascendencia del derecho. El segundo es el derecho y la moral. Y el tercero es acepciones de la palabra derecho. Y bueno, para comenzar con el primer tema, es supremamente importante que analicemos como tal, bueno, nos decía Platón que el hombre es un animal político y que no puede vivir solo. Es decir, necesita vivir en sociedad. No es autosuficiente. Él tiene una necesidad interna de el convivir con más personas. De ahí es que viene, pues que se fue poblando el mundo en determinados grupos de personas, de seres humanos, de sujetos, que comenzaron a realizar una vida sedentaria y debido a ese contacto y a ese desarrollo de la vida, es que fue haciendo una vida en sociedad como tal. Pero precisamente de ese punto es de a donde surge la importancia del derecho en la vida cotidiana. Y es que a medida de que fue el hombre se hizo sedentario, es decir, que primeramente el hombre iba de un lugar a otro, pero cuando decide asentarse en un solo territorio y hacer una vida como tal, se comienzan a formar las familias, se comienza a incrementar la población y esa convivencia en sociedad es la que origina la importancia del derecho dentro de esa vida. ¿Por qué? Porque tiene como cometido principal el derecho el normar la conducta externa de los individuos dentro de la sociedad. Esto va a ser con la intención de que se pueda tener una convivencia sana y saludable. Desde que comenzó esta vida como tal sedentaria, bueno, fue que se empezaron a poner diferentes normas y estas normas pues apelaban precisamente a ese punto, a el hecho de respetarse unos a otros, tanto en su persona como en sus pertenencias, ¿vale? Y bueno, de aquí es que, pues obviamente esas normas regulan la conducta del hombre y esto permite que se respeten los derechos ya de manera individual y obviamente de todos y cada uno de los grupos a los que se pertenece y los que están en determinada convivencia. No existe, y eso es muy importante entenderlo, no existe ninguna actividad del ser humano donde el derecho no esté presente.
porque pues obviamente su intención es proteger al individuo, incluso desde antes de su nacimiento hasta después de la muerte. Y esto significa que desde que el sujeto ha sido concebido en el seno materno, que es un hecho completamente natural, nos va a decir que aunque aún no ha nacido, pero ya está, vaya, en este plano terrenal, ya está en ese proceso de gestación, bueno, pues su escenario de desarrollo no puede ser alterado, porque ya desde ese momento él ya cuenta con derechos, ¿vale? Por el simple hecho, pues de ya tener un latido, de ya tener una vida. Por eso, en muchos países del mundo es que es tan penado el aborto y que bueno, es un tema bastante controversial a donde entran diferentes perspectivas humanas que nos van a dar un giro tanto para una situación como para otra. Pero como se inició este punto fue eso, desde el momento en que un bebé está concebido, desde que ya está en el seno materno, desde ese momento ya se considera un individuo con derechos, ¿vale? En cuanto al caso contrario, que es la muerte, bueno, aquí estamos hablando del final de la vida de una persona y en esta, pues se traduce en que mediante la sucesión testamentaria, a pesar de que la persona ya no está dentro de este haz terrenal, aún se sigue respetando esa voluntad, ese consentimiento tácito que ella eh, plasmó dentro de esa sucesión testamentaria. Por eso es que se dice que el derecho es desde la concepción del hombre hasta después, incluso de su muerte. Entonces, a grandes rasgos, podemos ver la suprema importancia que tiene el derecho en nuestra vida cotidiana. Pero vienen situaciones muy importantes, muy, muy interesantes dentro de esa importancia y trascendencia del derecho. Eh, el derecho tiene dos mundos diferentes. El primer mundo es el ser y el segundo mundo es el deber ser. Y bueno, ¿a qué nos referimos con el mundo del ser? Y es que se refiere a todos esos hechos, cosas y acciones que se presentan en la realidad, como lo son los fenómenos naturales, huracanes, sismos, terremotos, maremotos, inundaciones, bueno, todas las catástrofes naturales o todos los fenómenos naturales, ¿no? Pero también todos aquellos que en donde el hombre sí tiene una intervención, como, por decir, la explosión demográfica, la implosión demográfica, que es todo lo contrario, la migración, la integración o la desintegración familiar, la violencia, la familia, el empleo, el desempleo, la corrupción, los genocidios, la solidaridad, el altruismo, la filantropía, las clonaciones, la globalización, los viajes, bueno, en fin, todos esos hechos, actos y acciones que tienen tanto su naturaleza es humana, o sea, es decir, que esos actos son derivados de acciones del ser humano, como las que se dan pues de manera natural, como es el caso de los fenómenos naturales, valga la redundancia. Esto es el mundo del ser, así es como suceden las cosas, es el ser. Pero viene el otro mundo, que es el mundo del deber ser. Pero en específico, ¿a qué nos referimos con el deber ser? Bueno, pues es aquella forma en cómo se pretende que el hombre se conduzca.
Es decir, es la forma en cómo se norma para que respete y no violente los derechos de otras personas. Y bueno, se propone hacer que su conducta se ciña a un marco normativo de leyes de convivencia que obviamente pues tienen esa finalidad precisamente, el de respetar la vida y el patrimonio de las demás personas, con el objetivo de lograr una sana convivencia y una felicidad del deber ser, es decir, del cómo deben de hacerse las cosas. Así que tiene que ser, ya que de lo contrario, pues se estaría transgrediendo esa convivencia social y humana. Entonces, estos dos mundos o estos dos espacios dentro del derecho pueden ser observados mediante la ley natural y la ley social, ¿vale? La ley natural, pues obviamente nos va a normar que el primer punto, que es el ser, y la ley social nos va a normar el mundo del deber ser. El derecho y la moral. Bueno, este tema es bastante sencillo porque nos vamos a enfocar a qué es la moral. La moral es ese conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Y vemos que la moral es una situación muy similar a lo que podemos interpretar como el derecho, pero a diferencia del derecho, esta es una situación más como del ser mismo, como de una relación que puede existir, a lo mejor más para con algún tipo de religión. O sea, de esas costumbres que nos puede imponer determinada religión que se profese. A eso es a lo que más se refiere la moral. Ahora, pero vamos a enfocarnos ahora sí como tal a cuáles son esas diferentes acepciones del derecho. Es decir, ¿qué significa el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Cuáles serían sus definiciones? Y aquí entramos también en un punto muy interesante y bastante importante. Es que a mí me pareció pertinente poner estas tres diferentes definiciones que son de tres juristas, que obviamente son completamente diferentes uno con los otros. ¿Por qué? Me pareció muy interesante ponerles la definición de Ulpiano. Para Ulpiano, el derecho consistía en tres reglas o principios básicos, que era el primero, vivir honestamente, el segundo, no dañar a los demás, y el tercero era dar a cada uno lo suyo. Sin embargo, para Kelsen nos maneja que el derecho es como un orden coactivo, es decir, un sistema de normas que busca motivar conductas a través de la amenaza de un mal que debe imponerse institucionalmente. Y para García Maínez nos dice que es un orden concreto instituido por los seres humanos para la realización de valores colectivos, cuyas normas integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible. Son cumplidas por lo general por los particulares. Y bueno, aquí tenemos, digamos que García Maínez nos maneja una definición muy aterrizada, muy equilibrada de lo que es el derecho, a diferencia de Ulpiano y Kelsen. ¿Por qué? Porque para Ulpiano, esa definición que nos da de derecho es una definición muy utópica,
nos habla de un mundo perfecto, nos habla de una forma en cómo percibimos al derecho de muy positivo, de muy vivir honestamente, de muy, el ser humano no tiene por qué dañar a los demás. A lo mejor Ulpiano es el que podemos relacionar muchísimo más con ese término de moral. Ulpiano era moralista, era más, se asemejaba a las buenas costumbres, a eso. Lo contrario, eso sí, un punto completamente adverso que tiene Kelsen, porque Kelsen ya tiene un enfoque de una amenaza, es decir, de que no nada más debes de vivir bien porque eres honesto, porque eres buena persona, porque no debes de agarrar lo que no es tuyo, no. O como de un sueño de una vida perfecta, no. Aquí sí estamos hablando de un sistema bastante coactivo, es decir, de un sistema que está basado en la amenaza de que si no haces esto bien o si te atreves a agarrar tal o si te atreves a faltar a tal, entonces ya estarías siendo merecedor de un castigo, ¿sale? Entonces ya aquí el derecho toma un rumbo completamente diferente a lo que nos manejaba Ulper. Y bueno, así es como eh, damos por terminado esta, esta primera clase de introducción al estudio del derecho. No sin antes eh, agradecerles. Espero que haya sido de su completo agrado esta presentación, este material didáctico. Y nos vemos en la próxima cápsula de introducción al estudio del derecho. Gracias.